Bendiciones, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga y bienvenidos a su canal Bautista de Miami, o bienvenidos de regreso. Quiero seguir compartiendo en el día de hoy acerca de este libro que estoy leyendo, que se llama El Pastor Reformado, de Richard Baxter, quien fue contemporáneo con Thomas Watson. Fue otro puritano también en Inglaterra. Estamos hablando en los 1600. Y en este libro en particular, El Pastor Reformado, es la obra más prominente de Richard Baxter y de Thomas Watson. Claro, se llama en inglés A Body of Divinity, un cuerpo de divinidad. Es una teología sistemática al estilo puritano. Pero en esta ocasión, sobre Richard Baxter, quisiera comentar acerca de la clase de congregados. Una de las cosas que él menciona es la clase de los congregados. Lógicamente, él no le llama la clase de los congregados, tiene otro nombre. Pero al cabo, el mismo perro con diferente collar, decíamos allá en Cuba. A mí, cuando vine a los pies de Cristo, se me dio un entrenamiento como nuevo cristiano que se llamó clase de congregados, que fue para prepararme para el bautismo. El pastor Armando da Costa, allá en la iglesia bautista en Las Delicias, municipio Cotorro, provincia de La Habana, en Cuba. Muy bueno. Yo recuerdo que lo que estábamos siguiendo nosotros era el manual de Sígueme. Creo que era de la Casa Bautista de Publicaciones. Muchos cristianos de mi generación, de los 90, esa fue la clase de congregado que nos dieron, el material que nos dieron. Aquí en los Estados Unidos, necesariamente no se llama clase de congregado. Muchas iglesias, esta instrucción a los que se van a bautizar, a veces les llaman clase de bautismo, a veces les llaman discipulado cristiano, pero otra vez es lo mismo. Eso realmente no importa. Lo importante es que Richard Baxter pone es que la persona que se va a bautizar, lógicamente, tiene que ser instruida en el Evangelio. También hay que pensar que hay muchas iglesias que yo creo que ya no tienen ni clase de instrucción a los nuevos congregados. Simplemente hay iglesias no bautistas también. Me imagino que bautista también, porque es muy difícil hablar de cómo se hace algo en la iglesia bautista, porque en sí no somos una iglesia, somos iglesias independientes, para bien o para mal. Pero hay iglesias que no, yo pienso que bautizan a la gente y los van dando discipulado a medida que ellos vayan con el tiempo, sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, Richard Baxter, a la vez, regresando al tema, la importancia, claro, estamos hablando de los años 1600, imagínense, de la época de los puritanos, pero la importancia de realmente tener una instrucción a aquellos que vienen a la fe cristiana. Sobre este tema yo pudiera decir que es muy, pero muy importante y muy necesario este paso. Quiero compartir 2 o 3 ideas o 2 o 3 razones por las cuales debe de ser así, que Richard Baxter pone en su libro El Pastor Reformado. Pero una de las cosas es qué se enseña, el contenido. Casi siempre en las iglesias se enseña acerca de la vida cristiana. El discipulado que se le da a las personas es acerca de la vida cristiana. Christian living, podemos decir en inglés. ¿Qué me refiero con eso? La oración, cómo orar, cómo servir a Dios en la iglesia, el asunto de las ofrendas también, honrar a Dios con nuestros tesoros, leer la palabra de Dios, la necesidad de congregarse. Todas esas cosas tienen que ver con la vida cristiana. La fe, la esperanza, la santidad, todo eso tiene que ver, la mayordomía. Muchas veces eso es lo que se le enseña a los nuevos congregados, o a los nuevos miembros, o a las personas que son nuevas en el Evangelio. Pero hay algo muy importante aquí, que es que no siempre se le enseña. Tiene que enseñársele eso también, porque es caminar en la nueva vida a la cual el Señor nos ha llamado. Pero es importante también enseñar teología. Ahora, cuando yo me refiero a teología, lo que uno le puede llamar theology proper, una teología propiamente dicha, no me refiero a clases de seminario, a cosas de la escuela de divinidades, esas grandes confesiones de fe.
el candidato que pueda soportar intelectualmente ese tipo de instrucción, amén. Cuando me refiero a teología, me refiero a doctrina cristiana, que vaya más allá de Christian living, más allá de la vida, de vivir la vida cristiana. Por ejemplo, enseñar cristología, enseñar quién es Cristo a los nuevos convertidos, hoy en día más que nunca. Hoy en día más que nunca, con este asunto del Da Vinci Code y todas estas cosas que la cultura va metiendo ideas dentro de las personas anticristianas, es necesario que las iglesias toquemos estos temas. Acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, enseñar acerca de Dios mismo, enseñar acerca de la inspiración de la Biblia, tocar acerca de la Santa Trinidad, la doctrina de la redención, la resurrección. Ya eso es teología propia. Pero el punto es que muchas personas hoy en día, cuando llevan tiempo en nuestras iglesias bautistas, se van a otras iglesias o grupos que no son ni cristianos. Se van a veces con los mormones, con los testigos de Jehová y con otros grupos más. A veces con grupos que quizás no sean los mormones ni los testigos de Jehová, pero son sectarios también. Entonces a veces uno se pregunta el por qué. ¿Por qué? Es que eso es así. La mayoría de los casos son las personas, pero siempre hay un % que ha sido un fallo a la hora de discipularlos, ha sido un fallo a la hora de ministrar, ha sido un fallo a la hora realmente de enseñarles y de ministrar la palabra. No se les ha discipulado adecuadamente. Entonces hay una ignorancia bíblica muchas veces doctrinal, y eso tiene que ver con la instrucción que se le ha dado al candidato. Ha sido una instrucción deficiente. Yo pienso que como cristianos tenemos nosotros que rescatar la enseñanza a los candidatos al bautismo. Puede que sea antes del bautismo, quizás en conjunto se bautice y continúen, no sé. Eso cada cual me imagino que desarrolla su propia doctrina en cuanto a eso. Pero sí tiene que haber una instrucción a los catecúmenos, como le llamaban los cristianos hace siglos atrás. Entonces eso es muy importante, pero hay 3 cosas aquí que Richard Baxter menciona acerca de las clases de congregado. Número 1, él menciona que la debe de dar el pastor. El pastor no debiera de delegar esa clase. Ahora bien, esta es la opinión de Richard Baxter. No es una doctrina del Nuevo Testamento. Pero él da sus razones. Porque él dice, primero que todo, la clase de congregado o la clase de discipulado para los nuevos cristianos la debe de impartir el pastor. Primero, porque le da la oportunidad al pastor a conocer mejor a esos nuevos creyentes. Ya la ve que esos nuevos creyentes se insertan en la congregación, cuesta más trabajo tener un compartimiento uno a uno. Entonces, las clases de congregados permiten que el pastor y el creyente, y el primer creyente, ¿no?, los nuevos creyentes, mejor dicho, tengan esa oportunidad donde se vean cara a cara y puedan tener ese tiempo de intimidad espiritual, compartiendo experiencia, etc. Número 1, le da la oportunidad al pastor de conocer mejor a los nuevos creyentes. Número 2, le da oportunidad al creyente a conocer mejor al pastor. Esto es igualmente válido, porque en muchas iglesias el pastor es el pastor, el predicador es el predicador, pero no hay una relación personal. Y Richard Baxter era antitético a este asunto de ser un buen predicador y no conocer a las personas. No, todo lo que he estado leyendo en el libro es un énfasis marcado y recalcitrante prácticamente del pastor estar con las ovejas y conocerlas a las ovejas una por una. Y esto es interesante porque él tenía en la parroquia de él tenía 800 familias. 800 familias, imagínense. Conocer a esas familias nombre por nombre. Y ese era un reto personal que él tenía. Y ese era como el asunto de él que más le molestaba, era ver personas en la iglesia que él no podía, se recordaba de su nombre, ni tan siquiera dónde vivía, en su casa. Todo eso lo estoy aprendiendo en el libro de él. Si en español está, uno lo puede leer también. Entonces ofrece la oportunidad
del pastor conocer al nuevo creyente, el nuevo creyente conocer al pastor, le da la oportunidad al pastor a saber cuáles las necesidades espirituales de su congregación a la hora de preparar mensajes y escoger temas para enseñar, porque está pasando tiempo con los nuevos creyentes. Entonces ahí los va conociendo cada vez más. Todas estas cosas se hacen cero, se hacen nulo cuando el pastor delega la clase de los nuevos creyentes a alguien más. Gloria a Dios por los hermanos que se voluntarian para enseñar esas clases. No estoy quitándole el mérito, pero esto es otra perspectiva. This is just another perspective. Es otra perspectiva, ¿no? Y a veces es bueno escuchar diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. Entonces, cuando el pastor delega esto a un hermano o una hermana, por siempre, ¿no?, se está quitando esta oportunidad de conocer bien a las ovejas y que las ovejas lo conozcan a él también. La otra cosa es que prepara a el nuevo creyente para que lo entienda mejor a él como pastor a la hora de predicar. Cuando el pastor predica, no siempre los nuevos creyentes entienden qué es lo que está diciendo el pastor, especialmente si el pastor usa un lenguaje teológico o un lenguaje eclesiástico, cuando habla de la justificación o habla de quizás inclusive términos más sencillos, buenas obras. ¿Qué cosa es una buena obra? ¿A qué se refiere? Buena obra. ¿Y eso qué cosa es? Bueno, todo este lenguaje cristiano que nosotros a veces usamos en las prédicas, los nuevos creyentes no entienden estas cosas. Y cuando el pastor les enseña la clase de congregado, capacita al congregado, ¿no?, a que vaya entendiendo más los mensajes de su propio pastor con el tiempo, porque se está familiarizando más con el lenguaje que se utiliza en la iglesia. Este es otro también de los retos, ¿no?, que hay. Y una de las otras razones también que Richard Baxter menciona es una razón futurista. La razón futurista o el argumento futurista es que él dice que cuando el pastor se toma en serio en preparar a los creyentes en su iglesia, les está haciendo el trabajo más fácil al próximo pastor. Wow, nunca había pensado en eso. Y sí, cuando un pastor enseña bien a su congregación, cuando ya él termine su obra, el próximo pastor que venga no tiene que comenzar desde cero, porque ha habido un trabajo que se ha hecho de años anteriores, doctrinal, eclesiástico, cristiano, muy maduro. Y eso es una visión tremenda. ¿Por qué? Porque esto me dice a mí que Richard Baxter veía al pastor no solamente como preparar a la congregación para su ministerio con ellos, sino preparar su congregación para el ministerio que vendrá después con otro pastor. ¡Wow! Eso es tremenda visión espiritual. Hasta allá yo no llegaba hasta allá, fíjense, no lo analizaba de esa manera. Sí, claro, hasta cierto punto sí, estamos de acuerdo. Pero detenidamente a mirarlo así, decía, mira eso, qué interesante, ¿no? Que este hombre, él exhortaba a los pastores a preparar a los cristianos para cuando el día que él ya no esté, el otro pastor no tenga que comenzar de cero. Qué triste es que uno esté en una iglesia y diga, oye, pero el pastor que estaba aquí no les enseñó esto a ustedes. Y eso muchas veces pasa. ¿No? Porque nada más el pastor, a veces estamos pensando en nuestro ministerio ahí con la iglesia. Pero cuando se tiene esa visión futurista, venga el Señor o no, de todas maneras, uno siempre sigue preparando las generaciones posteriores para el futuro en el cual quizás nosotros ya no estemos aquí, sea porque el Señor nos haya llamado o porque nos hayamos ido a otro ministerio, por lo que haya sido. Entonces es importante que el pastor retome, como decía Richard Baxter, el ministerio de la enseñanza de los nuevos congregados. Hoy en día las iglesias, como había dicho, yo no escucho mucho que se tiene sus ministerios. No, en nuestra iglesia, como es una iglesia pequeña, somos pocos. Yo tengo la bendición de enseñar el discipulado, y nosotros le llamamos clase de discipulados a los nuevos cristianos o a los miembros nuevos, etcétera, ¿no? Yo espero que se mantenga así. Es la manera que me gusta hacerlo y disfruto mucho este tiempo con los nuevos cristianos. Así que bueno, estamos hablando acerca de la importancia
de las clases de congregados de los nuevos cristianos, la preparación para el bautismo, como un ministerio vital en la iglesia que ofrece una tremenda oportunidad al pastor y una tremenda oportunidad al hermano y a la hermana también para establecer relaciones, conocerse de maneras que de otra manera no es realmente posible. Así que es muy importante este ministerio. Ser negligentes en este ministerio ha causado muchos problemas. Personas que se comportan en la iglesia como si nunca hubiesen sido entrenados, y realmente es porque nunca han sido entrenados, hay que ser honestos. Así que bueno, que Dios te bendiga. Si tu iglesia tiene un ministerio de discipulado, ¿cómo se llama? Se llama ministerio de discipulado, se llama clase de nuevos congregados, se llama clase de bautismo. ¿Siguen algún material? ¿Qué contenido enseñan? ¿Solamente temas de la vida cristiana? ¿O enseñan realmente teología también? ¿O enseñan una combinación de los dos? ¿Lo enseña el pastor, otro pastor, o le enseña a otro hermano? Todas estas cosas son los temas que he compartido en el video de hoy, y me gustaría saber, por favor, cómo es que se hace en tu iglesia. Que Dios te bendiga. Nuestros ministerios también, orar y tomar en serio la preparación de los nuevos cristianos, especialmente en este tiempo que estamos viviendo tiempo de una ignorancia cristiana totalmente en la cultura. Estamos hablando de una cultura post-cristiana. La gente ya no se sabe ni lo que piensan cuando oyen hablar la palabra Dios, iglesia, salvación. Ya no se sabe lo que piensan.